de que Él iba a crear a ciertos hombres para salvación y a otros para condenación. También esta doctrina se llama la doble predestinación. O sea, que unos están predestinados para condenación y otros están predestinados para salvación. Y si tú estás predestinado para salvarte, no importa lo que tú hagas, te vas a salvar. Porque ya Dios te escogió para que seas hijo de salvación. Pero si tú estás predestinado para perderte, te vas a perder, no importa lo que tú hagas, porque ya Dios sabe de antemano que tú eres hijo de perdición. Claro, San Agustín dice tener base bíblica para su doctrina, cuando por ejemplo él presenta el ejemplo de Judas y dice que Judas era hijo de perdición y que ya Dios sabía de antemano quién le iba a negar y que él no podía hacer otra cosa sino negar al Señor, hijo de perdición. Y entonces él dice que otros son hijos de salvación. Bueno, la verdad es que esta doctrina de la doble predestinación fue tomada por muchos teólogos de la Reforma. Cuando hablo de la Reforma, ustedes saben que la iglesia cristiana tuvo que ser reformada. La iglesia católica había apostatado, y estamos hablando hoy de apostasía, había apostatado de la fe. Y Dios tuvo que levantar a hombres que trajeran de vuelta al pueblo a la palabra de Dios y a la verdad de las Escrituras. Y Él levantó, Dios mismo levantó a hombres como Martín Lutero, como Calvino, como Knox, como Zwinglio y otros grandes reformadores que trajeron la verdad de la salvación por la fe y no por las obras. Y trajeron muchas otras verdades, como por ejemplo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que es la base de toda doctrina. Y que nuestra base tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios inició a través de ellos la reforma. Vieron la luz en algunos aspectos, pero la apostasía había sido tan grande que Dios no trabaja de esa manera de darnos luz de pronto, porque esa luz podría deslumbrarnos y cegarnos de pronto y nosotros rechazarla. Cuando una persona está en oscuridad y de pronto le ven la luz, ¿qué hace la persona? Cierra los ojos, porque no aguanta ver la luz y ha estado en oscuridad mucho tiempo y hasta le duele la luz, porque la luz hiere. Imagínense una persona que haya tenido por alguna operación cubierto los ojos por mucho tiempo. Cuando le arrancan la venda, ¿qué pasa? No duele tanto que le arranquen la venda porque le vaya a arrancar las cejas o las pestañas de lo que tenía pagado. No me refiero a eso, me refiero al ver la luz de pronto, de golpe, hiere, la luz duele y duelen los ojos tanto que la persona tiene que cerrarlos. Dios, conociendo cómo es el ser humano, porque Él nos creó, nos dice en su palabra, en el libro de Proverbios, Él dice, porque la senda de los justos, esto es Proverbios capítulo 8. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto. Esto es, wow, se me fue ahora mismo la referencia bíblica, pero pensé que era Proverbios 14. El 12 es otro texto muy conocido donde dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el que estamos viendo es 4:18, más la senda de los justos. Proverbios 4:18. La senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjense, Dios dice que el camino de sus hijos, de los justos, es como la luz de la aurora. ¿El sol sale de golpe o va saliendo de a poquito? De a poquito, ¿verdad? Para que el hombre se vaya acostumbrando a esa luz y no lo ciegue de golpe. De igual manera, cuando Dios trae la reforma a su iglesia, Él les va dando luz que va iluminando la senda, pero esa luz va creciendo y nos va dando mayor conocimiento hasta llegar a la totalidad de la luz de la palabra de Dios. No es de golpe. Y así los reformadores trajeron algunas reformas, pero todos ellos creían que la reforma era progresiva, que tenía que seguir haciéndose la reforma. Aún el mismo Martín Lutero al principio, él no quería salirse de la Iglesia Católica. Él era sacerdote católico. Y él quería reformar la iglesia a la cual él pertenecía, de la cual era un sacerdote, la cual él amaba. Pero se dio cuenta muy pronto de que era prácticamente imposible, porque cuando él comenzó a predicar la verdad que Dios le había dado por su palabra, no le pareció bien al Papa y lo mandó a citar a Roma. Y ustedes saben el resto de la historia, porque por eso hoy en día existen las iglesias reformadas o protestantes y la iglesia católica aparte. No era el plan de Martín Lutero crear una nueva iglesia, ni él lo planeó de esa manera, pero finalmente, como él no se sujetó a lo que le decían los líderes religiosos de su época, él dijo, demuéstrenme por la palabra de Dios que yo estoy equivocado, y si no, no me puedo mover de aquí. ¿Qué pasó? Lo declararon hereje y lo expulsaron de la iglesia. Y los que creían igual que él, también fueron expulsados de la iglesia, excomunicados. O sea, fueron literalmente echados de la iglesia y los declararon herejes y comenzaron a atacarlos. Y bueno, finalmente Dios guió las cosas de tal manera que tuvieron libertad para predicar la palabra de Dios, pero fuera del seno de la iglesia madre que estaba en apostasía. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque cuando hay apostasía, a nosotros nos duele mucho, pero a veces la apostasía, cuando no se ataca en su raíz y no viene la reforma, termina por dividir. Y nosotros entendemos esto. Y eso es justamente lo que no queremos que suceda cuando viene la apostasía, que venga una división. En el caso de Martín Lutero y de Calvino y otros reformadores, ellos vieron la luz de la justificación por la fe, pero no en todas las cosas tenían toda la luz. Y ahora, retomando el hilo de lo que estaba hablando hace un momento, este teólogo católico, San Agustín, ejerció una influencia muy tremenda en la mente de muchos de estos reformadores, porque Martín Lutero era agustiniano, de la orden de los agustinos, cuyo teólogo principal era San Agustín. Calvino también era agustiniano, era sacerdote agustino. O sea,
Los agustinos eran seguidores de San Agustín. Y aunque reformaron muchas cosas al volver a la palabra de Dios, en ciertos aspectos no vieron toda la luz. Y no era el plan de Dios que ellos recibieran toda la luz. La reforma iba a ser progresiva. Y así Lutero, Calvino, Knox y muchos otros reformadores siguieron con esa misma enseñanza de San Agustín, que hay una doble predestinación y que hay personas que ya Dios las creó para que se pierdan y otras que Dios ya las hizo para que se salven. Y el que se salva, se va a salvar porque Dios decidió salvarlo. Y el que se pierda, se va a perder porque ya Dios escogió que se pierda. Calvino, que es un tremendo teólogo de la Reforma, el teólogo sistemático de las iglesias reformadas, él escribió libros de este grosor que se llaman los institutos de la religión cristiana y que hasta el día de hoy son la base del protestantismo. Ahí es donde él ataca las doctrinas falsas de Roma y por la palabra de Dios muestra los errores de Roma. Pero en el punto de la salvación y de la predestinación, Calvino dice, hay dos grandes decretos. El primero es el decreto de salvación y el segundo, dice él, es el decreto horrible, horrendo de condenación. Y Dios decretó que seres humanos, aún antes de formarlos y darles la vida, a uno los creó para ser vasos de honra y a otro los creó para ser vasos de deshonra. A uno los creó para que se salvasen y a otro los creó para que se perdiesen. Nosotros estamos viendo ahora sobre el tobogán que lleva a la apostasía. Para esto nosotros tenemos que entender que es posible que una persona que una vez creyó la verdad, la aceptó y fue salva, puede caer de la gracia y de la verdad y puede llegar a apostatar. Por eso lo que acabamos de leer es que antes de que venga Cristo iba a venir una gran apostasía antes de su venida. Pero si nosotros creemos que una persona que es salva se va a quedar salva para siempre, porque una vez salvo, siempre salvo, así se llama esa doctrina de Calvino y de San Agustín. Una vez salvo, siempre salvo. No te puedes perder porque ya Cristo te salvó. Y como Cristo te salvó, Él no cambia. Y Él dijo, bueno, yo lo escogí para salvación, se va a salvar. Si tú crees eso, todo lo que vamos a decir ahora no va a tener sentido. Porque vamos a hablar de que es posible perderse aún habiendo conocido la verdad. Y esto es lo que estamos leyendo. Estamos leyendo que antes de que venga Cristo por su iglesia iba a venir una gran apostasía. Y apostasía es caer de la fe, caer de la verdad. Ahora, para la mayoría de nosotros que somos cristianos, evangélicos, reformados, porque somos herederos de la Reforma, pero que no somos de la línea calvinista, no tenemos ningún problema con entender de que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero es para aquellos que la aceptan, para aquellos que reciben a Cristo, son los que son salvos. Sin embargo, la mitad del mundo evangélico cree diferente. Creen que la salvación es para los que Dios escoge para ser salvos. Y los que no están escogidos por Dios para ser salvos, están escogidos para perderse. Así que vamos a ir directamente a la Biblia para ver cuáles son los textos que se le pasaron por alto a San Agustín y a Lutero y a Calvino para darse cuenta lo que realmente enseña la palabra de Dios. Vamos a buscar primero en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, porque esto después nos va a llevar
a ver cuán peligroso es poder nosotros caer